Ahora me confirma si se me escucha todo correcto. Sí, profesor. Ok, Camexa. Camexa. Entonces, vamos a repasar un poco de la clase anterior que hemos tenido y parte de ello también vamos a aprender conversaciones el día de hoy. Y me confirma si se observa bien, estoy compartiendo pantalla. Entonces, si se observa, a ver, me confirma cómo va con internet. Entonces, ahí, perfecto, entonces hemos visto acerca de animales y Bajiro Piratzipe, que significa nombres de animales salvajes. Hemos podido ver, como por ejemplo ahí no vemos Kemari, Tapir, Shintori, Jabalí, Maniti, Tigre, Koshiri, Mono, Keniri, Kotomono, Samani, Samaño, Kapeshi, Hachuni, Ashoshi, Armadillo, Sari, Carachupa y Ventana, que es oso hormiguero. Y parte de ellos hemos estado conjugando, ¿no? Por ejemplo, Pameneri, que significa mira o ver, observar algo, ¿verdad? De Pameneri Kemari, mira el tapir. El otro sería am, Pameneri Kapeshi, ¿no? Como mira la Chuni. Y así sucesivamente nosotros vamos armando con estas pequeñas frases. Kamake, que significa que está muerto, ¿no? Como Kamake Keniri. Ah, se murió el mono, el cotomono. Kamake Ventana, se murió el oso hormiguero. Ahora en Antabetinkari básicamente que es travieso, ¿no? Antabetinkari en este caso sería Kapeshi o Antabetinkari, que es am, en este caso sería Koshiri, ¿no? Que es también otro animal muy travieso, ¿no? Cuando está domesticado. Y también vemos que es Batsatsinari. Batsatsinari básicamente son animales carnívoros, ¿no? Pero en este caso serían el tigre, ¿no? Batsatsinari maniti. Y así, parte de ello también estamos viendo lo que es Paquit, Ibajiro, Piratzipe, que también son nombres de aves. Por ejemplo, vemos Paquitza, que es águila, Zonkiri, que es picaflor, Zancati, pava, Samiri, Paujil, Shironi, paloma, Yorini, gallito de la roca, Tsori, paucar, Sibani, que es chicua. Desde parte de esta, pues de los nombres de los aves, hemos visto también, por ejemplo, Arinkari, que significa que vuela, ¿no? Entonces, Arinkari, Paquita, como un águila que vuela. Obanenka en este caso como picaflor o también que es Shironi, paloma, que tienen algo brilloso, pero más que eso como que es algo que usted aprecia, ¿no? Obanenka, que resalta algo. En la lengua shaninka, por las costumbres, tipos de aves más que nada lo diferencian porque es algo especial, ¿no? Porque por las costumbres, un tipo, en este caso sería el zonkiri, ¿no? Que es el picaflor. Ellos lo ven como algo, un ave especial, que cada vez que llega a casa porque va a pasar algo bueno. Entonces, algo así, ¿no? Por la atracción más que nada, que es Obanenka. Teicante, que es quien básicamente no es algo bueno, ¿no? En este caso sería el Chicua, ¿no? Chicua que Teicante. Teicante Tsibani, como Chicua no es bueno. Y ahí vimos un poco más de palabras en Ashánica, como por ejemplo, ¿no? Katsirinkaiteri, que es calor. Katsinkaiteri, que es frío.
Katsirinkari, caliente, Katsinkahari, frío, en este caso frío pero de agua, ¿no? Agua helada. Katsirinkari, que es agua caliente. Entonces la diferencia entre calor y frío, ¿no? Porque vemos caliente y frío. Tampia, que es viento. Kametsa y Tetake, un buen ambiente, ¿no? O también cielo despejado. Inkani, que es lluvia. Hiriniki, que es granizo. Y también vemos lo que es Osheki Katsirinkaiteri, mucho calor, ¿no? Irointi Niha Katsinkahari. Entonces, Irointi Niha Katsinkahari, vemos de que una gran diferencia, ¿no? Katsirinkaiteri y Katsinkahari. Y pues en este Katsirinkaiteri más que nada tiene que ver con el ambiente, por el lugar, si hace mucho calor o hace mucho frío, ¿no? Una diferencia entre, por ejemplo, la sierra, hace mucho frío. Entonces, Katsirinkaiteri, no Katsinkahari. Pero en este caso sería, ¿no? Katsirinkaiteri, el ambiente hace mucho calor como en la selva, ¿no? Pero ahora sí queremos decir que es frío, Katsinkaiteri. Es frío como en la sierra, ¿no? Katsinkaiteri. Katsinkahari como que el agua es muy helada, ¿no? O una bebida helada también. Opariake Shake Inkani. Aquí sería Opariake Shake Inkani, que es cayó mucha lluvia. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, alguna duda, Carola, que usted tiene? Este es el avance que hemos podido realizar de la clase anterior y pues por problemas técnicos por ahí. Profesor, donde dice calor, ¿está bien escrito? ¿Catricaiteri o Catricaiteri? Y aquí hay Katsirinkaiteri. Ahora sí, ¿alguna otra pregunta o algo que usted quiere formar una oración que quiere decir para poder ayudarlo ahí en sus apuntes? Adicional de ello, ¿otra pregunta usted tiene? Ninguna. Entonces, No, Kamexa. Entonces, estamos viendo también acerca de algunas compensaciones. En este caso, vamos a ver esta pequeña compensación que no quiero prestarme su celular. ya sucedió en el curso. Entonces, en este caso estamos viendo persona A que está de color amarillo y persona B que está de color, aquí lo veo que es naranjado. Entonces, si tiene María, entonces parte de ello, nosotros estamos trabajando el conversatorio para que sea fluido, ¿no? Sé que, como siempre les dije, cuando es la primera vez que están conversando ustedes, no va a ser tan fluido como usualmente nosotros conversamos, pero con el transcurrir del tiempo, con la práctica y la dedicación, ustedes ya van a estar trabajando con lo que es la pronunciación y el acento, ¿no? Por ejemplo, voy a dar una pequeña reseña de cómo se diría en esa conversación. Recordemos de que si es una pregunta, cambia, ¿no? Un acento, una fuerza de voz. Entonces, dice, Paita piña queri Luisa, ¿qué has visto, Luisa? Le hace la pregunta, ¿no? Entonces la respuesta dice, Noñake aparoni shironi. He visto una paloma.
Hauka Isaika Keri, ¿dónde está? Isaika que anta aroshimashiki, está en el arrozal. Tsame poi hatena, tsame poi hatena, no kenta eterita. Vamos, sígueme, le flecharé o en este caso quiere cazar, ¿no? Está hablando de cazar, quiere cazar a la paloma. Y a continuación dice, Tashakena tekatsi ayari, Tashapakena tekatsi ayari. Tengo mucha hambre, no hay nada para comer. Entonces le responde, ¿no? Tsame pishinsite, tsame pishinsite. Vamos, apúrate. Nokoi no maye makota kena. Tsame pishinsite. Nokoi no maye makota kena. Le dijo, vamos, apúrate, quiero dormir, estoy cansado. Y después al final dice, ¿no? Tsame ashinstana que apia hatieri. Vamos de una vez para regresar. Entonces, eso es esa pequeña conversación. Em, con Makota Kena, ya sea hombre o mujer, tiene el mismo significado de cansado. Pero en este caso, en el castellano, sería, si es mujer, va a decir cansada, ¿no? Pero si es hombre, va a decir cansado. Eso es el pequeño detalle en cuanto a Makota Kena. Preguntas, dudas, Carola, María, ninguna. Entonces, vamos a empezar el pequeño conversatorio. Se me escucha claro, ¿verdad, María? ¿Me confirma Carola? Sí, te escucho. Buenas noches. Sí, tiene Sí, dice profesor. Camexa. Entonces, vamos a empezar con usted, Carola, que va a ser la persona A, y María va a ser la persona B. Una vez que transcurre la conversación y nuevamente empieza María y usted, Carola, empieza con persona B. Y así sucesivamente vamos a avanzar con este conversatorio. Y les pido que puedan ser un poco más precisos en cuanto al conversatorio para que podamos avanzar porque tenemos hoy día que avanzar mucho y poder aprender cosas nuevas también. Entonces, ustedes van conversando en la plática y yo les voy a ayudar con la traducción al castellano. Ya, profesor. Paita Piñakeri Luisa. ¿Qué has visto, Luisa? Noyake Aparoni Shironi. He visto una paloma. Hauka Isaika Keri. ¿Dónde está? Isaika ke anta Aroshimashiki. Está en el arrozal. Same Poihatena no Kentaiterita. Eterita. Vamos, vamos, sígueme, me flecharé. ¿Dónde está? Quiere cazar, ¿no? Continúa nuevamente. Tashapakena En este caso Tekatsi vamos a Ayari. decir Carola porque recuerden que A es Carola y B es María. Tashapakena Tekatsi Ayari. Tengo mucha hambre, no hay nada para comer. Same Pishinsite. Vamos, apúrate. Nokoi no Maye Makotakena. Quiero dormir, estoy cansada en este caso, ¿no? Pero si es varón,
estoy cansado. Same ashinshitanake apiya hai yeri. Apiyahatieri. Perfecto. Vamos de una vez para regresar. Camexa. Entonces vamos a continuar nuevamente. Entonces en este caso empezaría ¿Qué? María y próximamente sería Carola. Como dijo el profesor, disculpe, no lo escuché bien. En este caso empezaríamos con María y Carola, usted sería la persona B. Ah, ya, ya. Intercambiamos y continuemos. Paita Piñakeri Luisa. ¿Qué has visto, Luisa? Noñake Aparoni Shironi. He visto una paloma. Haoka Isaika Keri. ¿Dónde está? Isaika ke Anta Aron Simachiki. Está en la Rosal. Same Poijatena Nokentaiterita. Vamos, sígueme, te flecharé. Pero en este caso, como les repito, es casar, ¿no? Como le casaré, pero en este caso podemos decirlo de no sienta herida como flechar, ¿no? Continuamos. Tasha Pakena Tekatsi Ayari. Tengo mucha hambre, no hay nada para comer. Same Pishinshite. Y sí, sí. Vamos, apúrate. Continúa nuevamente, Carola. Nokoi Nomaye Makotakena. Quiero dormir, estoy cansado. Same Ashin Sitanake Apiyahat Apiya ay, Apiyahatieri. Apiyahatieri. Vamos de una vez para regresar. Perfecto. Hasta aquí, ¿qué es lo que ustedes puedan mejorar? ¿Alguna frase que los pueda ayudar? Quizás como que ustedes piensan que necesitan un poco más en la pronunciación. María o Carola, Sí, profesor, en la pronunciación ¿qué letra me o trago. frase? ¿Cuál sería la frase que a usted le gustaría mejorar en la pronunciación? O en este caso sería una oración, ¿no? Donde dice vamos de una vez para regresar. Same ashinsitana que apiahatieri. Same ashinsitana que apiahatieri. Apiyahateri. Apiahatieri. Apiyahatieri. Exacto, apiahatieri. Vamos de una vez para regresar. Camexa. Entonces, pues continuamos. En este caso vamos a ver a Panquitero, Panquirensis, siembra de los productos. Pues ahí vamos a ver un poco en esta historia, más que una historia, eh, pues esto consiste en cuanto al mito y la creencia de cómo es la siembra, la cosecha o la producción de la yuca. Pero en este proceso vamos a darnos cuenta, como para poder dar un pequeño reseña. Por ahí me imagino, ¿no? Cuando están tomando un pequeño evaluación o el examen, ustedes le van a preguntar, le van a decir, cuéntame cómo es la siembra de la yuca. Entonces, lo que ustedes van a decir es lo siguiente, ¿no? Tienen que dar detalles para que de esa manera ustedes ya puedan, las personas pueden decir, ¿no? Que lo estaba evaluando, uy, esta persona sí sabe, esta persona sí maneja, sí conoce sobre su cultura, porque a veces he tenido colegas que sí
y pues manejaban muy bien, pero cuando llegaban a este punto de que le hacían esa pregunta, como que se quedaban, uy, no recuerdo esto, no, pero yo pensé que me iban a decir como, ¿cómo se dice buenos días, buenas tardes, o preséntate, cuáles tus nombres? Entonces a veces nos frustramos, ¿no? Pero ahora vamos a aprender un poco más de ello. A panquitero, panquiren, siembra de los productos, pero en este caso, en especial vamos a hablar de la yuca. Dice, Jauka o Cantari a Panquitero Caniri. Esta pregunta pues puede ser probablemente la pregunta que puede llegar ahí, ¿no? Jauka o Cantari a Panquitero Caniri. ¿Cómo se siembra la yuca? En este caso, eh, voy a preguntar a Carola. Jauka o Cantari a Panquitero Caniri, Carola. Entonces, Carola, usted me va respondiendo de la manera consecutiva, va explicando, ¿no? En el paso uno, paso 2, paso 3 y paso 4. Lo he separado por pasos para que puedan ver, ¿no? Cuál es la diferencia o el proceso de la siembra en cuanto a los productos. Antes de ello, ¿alguna pregunta para poder empezar? ¿O preguntas? ¿Ninguna? Ninguna. Genial, entonces voy a empezar dando la pequeña reseña, cómo es la pronunciación, para que de esa manera al menos ya puedan tener una idea, ¿no? En cuanto a poder pronunciarlo. Por ejemplo, en el paso uno dice, Otimatie Akiyashitero. A ver, me dan un ratito. Ok, entonces, Otimate Akiyashitero, que significa preparemos la tierra. Acheka Yatitero Kametsayetatsiri. Acheka Yatitero Kametsayetatsiri. Kametsayetatsiri. Escogemos los tallos sanos. Otimakie Añeri Obakerari Kashiri Apankitantiarori. Apankitantiari. Ahí agrega algo más. Apankitantiari. Esperemos la luna nueva para la siembra. Aintero Oshokanake Utimatie Atameta Koter. Entonces procedemos en la siembra y una vez crecido solo cultivar. Entonces este es el pequeño reseña, ¿no? En el paso 3 dice Otimakie Añeri Obakerari Kashiri. En este caso está hablando de una luna nueva, ¿no? Comúnmente en las comunidades creen mucho en esto, de que si qué tiempo es la producción de tal producto, qué tiempo tienes que sembrar y todo eso, ¿no? Entonces como que es lo atractivo de poder aprender, ¿no? Que ustedes, por ejemplo, mis antepasados me decían, ¿no? Tenemos que ver qué fechas salen como las estrellas que son de color rojizo y estas épocas es donde que es la siembra o estas épocas es para poder talar los árboles para quemar. Entonces parte de esta reseña la cultura se ha diferenciado por ello, ¿no? Entonces para que por ahí ya puedan tener una idea, ¿no? Que quizás podemos familiarizarnos diciendo, oh sí es cierto, mira, si siembro estas épocas como que sí, sí coincide, ¿no? Se saca buenos productos, buenas cosechas, o quizás ellos te dicen, no, bueno, en estas épocas no es bueno para cultivar porque es mucha lluvia. Entonces, parte de este pequeño reseña que estamos aprendiendo, ya sabemos cómo es el cultivo en una comunidad. Entonces, para que ustedes no, pues, no sea una sorpresa,
que si le preguntan, no, cuéntame cómo es la comunidad o cómo son las costumbres, entonces ustedes ya tienen una idea de cómo poder explicarles, ¿no? Entonces vamos a empezar con, a ver, está bien Carola, si usted me explica, entonces yo le voy a hacer la pregunta. Hauka o cantari apankiteru kaniri Carola. Otimaye, Aquillantitero, Achekayatitero, Kametsayetaitiri. Otimaye, Añeri, Ovaquerari, Katsiri, Apankitaiyari, Aintero, Oshokanake, Otimaye, Asamemtakotero. Kame Kapasonki Carola. Entonces, Otimatie. Recuerden de que la I griega o como ustedes lo conocen ahí, se pronuncia como una I normal. Otimatie. Otimatie. Esa es la diferencia. Ahora escuchemos a María. Hauka o cantari apankero kaniri María. ¿Qué comiste? Otimatie, Come pues. Otioshtero, Una cuchara agarra, pero cuchara no. Achekayatitero, Kametsayetatsiri, Kametsayetan, Kametsayetaintsiri, Otimakie, Añeri, Ovaquerari, Kashiri, Apakitantiari, Aintero, Oshokanake, Otimatie, Atsametakotero. Kamek María Pasonki. Entonces, hay un mito que en sí la cultura shánica se ha trabajado por mucho tiempo. En este caso se podría interpretar como machista, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la siembra de lo que es la yuca, y básicamente los hombres es lo que siembran, ¿no? Producen, cultivan y todo. Sin embargo, las mujeres son las que preparan la bebida que es el masato, ¿no? Entonces aquí hay un gran cambio de que cierta época cuando pues yo llegué a una comunidad nueva y había una persona ahí como que una señora, ¿no? Y pues ella cultivaba, ella sembraba, entonces ahí donde que yo dije, pero qué raro, porque a mí me enseñaron de que solamente los hombres pueden sembrar y cultivarlo, ¿no? Pero vi la gran diferencia de que no era cierto la parte de que me inculcaron de que solamente los hombres puedan sembrar la yuca, sino también las mujeres. Pero todo ello va a depender, como le dije, el tiempo, ¿no? Por ejemplo, de ahí nos habla sobre la luna, ¿no? Entonces, todo eso tiene un proceso a medida que nosotros llegamos a convivir con las personas de las comunidades. Porque a veces cuando nosotros llegamos por primera vez nos sorprendemos, ¿no? Wow, pero quiero aprender esto, quiero aprender el otro, pero en realidad ellos como que tienen una forma de cómo llevan su cultivo, tienen algunos mitos. Y también, por ejemplo, cuando es la primera producción y pues ellos van y necesitan quitar las primeras hojas que están ahí y queman las hojas, ¿no? Pues para que pueda producir bien. Entonces poco a poco esas costumbres que he aprendido con el pasar del tiempo se perdió y ahora como que no lo valoran, como ya no hay esas mismas enseñanzas que ha habido desde mucho tiempo. Entonces para que puedan tener una idea también en cuanto a ello, ¿no? No solamente sembrarlo, sino también darlo un detalle importante en cuanto al cultivo, ¿no? Preguntas o dudas, Carola o María. Ninguna. Nada, no hay preguntas.
Camexa. Entonces, si yo pregunto a Carola, Jauka o cantaría panquitero caniri, ¿qué es lo que me explicarías, Carola? Otimale aquí ya chitero. Ahí está. En este caso, ¿no? Usted tiene que expresar, ¿no? Decir esas palabras, ¿no? Interés, correcto, así. Entonces, una vez que usted dice así, ya la persona que está evaluando se va a dar cuenta, ok, maneja muy bien, me dijo todas las cosas, y así sucesivamente. Y más adelante vamos a trabajar también con lo que es pequeños, um, más que anécdotas, sería como pequeños fábulas que pasan experiencia a las personas, ¿no? En cuanto a la caza, la pesca y todo eso. Y parte de ello voy a necesitar que ustedes puedan leer tal párrafo y poder escribir, ¿no? De lo que ustedes han entendido en cuanto a ello. Y pues nada, entonces también aprenderemos a escribir, por ejemplo, algunas solicitudes que necesitamos para poder pedir un apoyo, ¿no? Y parte de eso es un proceso. Entonces no hay ninguna pregunta, no hay ninguna duda y vamos a continuar. Aquí estamos viendo Atsukero Kaniri, cosecha de la yuca. Entonces hemos visto sobre la siembra. Ahora la cosecha también es otro procedimiento que hay para que nosotros podemos ya familiarizarnos en cuanto a esta cultura, ¿no? A ver, ¿me ayudas, María, con la A y Carola con la B? Same atsokero kaniri. Vamos a cosechar la yuca. Kamesatake no kubasa no tiro. Está bien, me interesa. Ari, airika ajatake otimake añanatero kaniri. Ashia kantero atiri. Al llegar necesitamos conversar con la yuca como una persona. Hauka o kandari. ¿Qué decimos? No, en este es Jauka Acanteri. Ahora lo siento, también se me fue eso. Jauka Acanteri. Entonces lo que usted dijo, Jauka o Canteri, ¿cómo Hau, dice? hauka o kandari. A kandari, ¿no? Acanteri. Acanteri. A kandari. ¿Qué decimos? Continuamos. Achekero oyati. Oshi apasatero kipatsiki. Pipenaro pivatsa. Pipenaro pivatsa. Entonces cortamos el tallo, las ramas, lo golpeamos en la tierra diciendo, dame tu carne y dame tu carne. No piagote taro. Meka no yotaji. Me olvidé por el tiempo, ahora lo sé. Meka atsokero kaniri. Ahora cosechemos la yuca. Y acá hay un pequeño. Entonces, aquí también para lograr explicar un poco de que la forma de cómo se cosecha la yuca. Lo principal y primordial que nosotros cosechemos una yuca necesitamos hacer pues estas costumbres, ¿no? Por ejemplo, cosechar y poder
dar algunos golpes hacia la tierra pidiendo que nos pueda dar como buena cosecha, ¿no? En cuanto a la yuca. Y eso también con el tiempo se ha perdido. Lo único que ahora podemos ver algunas, no muchos, que hacen esos tipos de mitos, ¿no? Más que nada ellos, bueno, la idea de ellos es que bueno, si yo hago esto, va a ser una buena cosecha, voy a estar bien, porque yo estoy pidiendo. En este caso se podría decir de que las personas que ellos actúan de esta manera, ellos van de con fe en poder cosechar lo que es una buena producción de yuca, ¿no? Porque si ellos no hacen esto, no van a tener una buena producción de yuca porque quizás van a encontrar, sí, pero no encontrar mucho, ¿no? Entonces eso es como que el mito que hay en cuanto a la producción y la cosecha de yuca. Y por ejemplo, en este caso también siempre escuché a mis abuelitos que ellos me han dicho de que, por ejemplo, si usted va a eso de las 12 del día a poder ir a cosechar la yuca y pues usted normal llega, hace todos estos pasos, no golpea, empieza a pedir, en sí no va a funcionar porque según el mito, la yuca en estas horas, bueno, en aquel entonces, se, según la historia, dice que la yuca cuando era persona, estas horas de las 12 la yuca no está, se va a visitar el sol para que de esta manera pueda servirle ah, como llevarle masato básicamente, porque como el sol hace mucho calor, entonces parte de esa historia de que ella va y lo atiende al sol, ¿no? Para que pueda refrescarse. Entonces, si ustedes llegan a esta hora y pues quieren cosechar y todo eso, ¿no? Y lo que va a pasar es lo siguiente, ustedes no van a cosechar no van a tener una buena producción de cosecha porque va a haber muy poca yuca y todo eso. Entonces, eso también es uno de los mitos, que es el proceso en cuanto a la cosecha de la yuca. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Carola, ¿tiene alguna duda, alguna pregunta? No, profesor. Perfecto. Entonces muchas veces eso va a pasar en la comunidad, ¿no? Quizás cuando ustedes llegan por primera vez y las personas cuando llegan ahí y pueden tener este privilegio de que las personas cortan las ramas y empiezan a realizar pequeños golpes hacia la tierra y eso es como que para que ustedes no se sorprendan, ¿no? Eso es parte de la cultura que ellos manejan y pues lo aplican de esta manera para que puedan tener una buena cosecha, ¿no? En este caso. Ahora vamos a continuar. Same, en este caso, ¿quién empezó? María, ¿usted empezó? Same Azócaro Caniri. ¿O empezó Carola? Yo empecé. Genial. Entonces, Carola, está bien si usted nos ayuda con la letra A y María va a estar con la letra B. Same Azokero Kaniri. Vamos a comenzar la lista. Kametsatake no kobasa no tiro. Está bien, me interesa. Airika Ajatake Otimake Añatero Kaniri Achiyakatero Atiri. El lugar necesitamos conversar con la yuca como una persona. Continuamos. Jauja akanteri. ¿Qué decimos? Achekero Oyati Otsi Apasatero Kipatsiki.
Pimpenaro, pibatza, Pimpenaro, pibatza. Entonces, cortamos el tallo, No, las ramas, lo golpeamos en la tierra diciendo, dame tu carne, dame tu carne, dame tu carne. Nopia Koyeta Karo, Meka, Moyotaji. Me olvidé por el tiempo, ahora no sé. Meca, atzoquero, caniri. Ahora cosechamos la yuca. Entonces, hay algunas frases que hemos llevado que bueno, que se familiariza con ustedes de lo que están viendo ahí en el pequeño conversatorio. Profesor, disculpe, ¿puede hacer un poquito su volumen? No, no lo escucho bien. Ok, espera un momento. Ahora sí me escucha. Ahora sí, profesor. Ok, entonces, como le decía, de que todo eso tiene un propósito, ¿no? De que nosotros estamos aprendiendo, así es que no sea sorpresa. Pero, como siempre dije, de que ustedes pueden intentarlo e ir a cosechar eso de las 12 del día, ¿no? A ver si es que hay una buena producción o pues de cosecha, ¿no? Pero si no encuentran y tienen esa dificultad entre, wow, no sé si es cierto, si de que esto no, bueno, yo no creo, pueden intentarlo, pero en sí yo veo de que ellos mucho se lo creen, ¿no? De que eso va a pasar o esto va a suceder, pero en ciertas ocasiones de que creo que sí es, ¿no? Poder seguir valorando esta cultura, esta importancia de cómo ellos agradecen básicamente por la cosecha, ¿no? Como es parte del simbolismo también que hay en cuanto a la cosecha de la yuca. ¿Dudas hasta ahí? ¿Ninguna? ninguna. ¿Alguna pregunta para mí? Genial, continuamos. Entonces vimos sobre la siembra, la cosecha, ahora vemos a Costero Caniri. Como ustedes conocen, ¿no? Ya sea cocinar o sancochar la yuca. A ver, continuamos con usted, Carola, y B va a ser María. Jauca o cantali o cocitero caniri. ¿Cómo se cocina la yuca? Danakero, Achekero, Omonkar, Omonkaraya, Maroni, Atakiriero. Empecemos cortando todo por igual, quitamos la cáscara. Bueno, quitamos la cáscara. Aitake kameta. Está bien. Meka, Akibero, Irosati, Akotantiaro. Continuamos en lavar, luego lo cocinamos. Aitake o cantakotari o catero caniri. Acotero canili. Acotero canili está bien sobre la forma de cocinar la yuca. Entonces, como básicamente aquí está explicando, ¿no? La importancia en cuanto a la siembra. Pero aquí no hay una gran diferencia entre si es que hay una hora que tienes que cocinar, que tienes que preparar. Y pues va a depender mucho, ¿no? La cantidad, por ejemplo, si es de consumo, unos
pues va a depender mucho en el hogar, los cambios que hay. Y en cuanto a la producción de lo que es para la preparación del masato, también tiene otro procedimiento, ¿no? Y parte de ello también quería tocar el tema de que, por ejemplo, cuando preparan masato, en una olla cocinan muchísimas yucas, pero esto es interesante porque cuando hay un niñito que está haciendo, como lo dicen, no, mañosera o no sé cómo ustedes lo conocen, entonces lo que va a suceder es lo siguiente. Esta persona agarra al bebé y pues lo hace, como dicen, lo hacen quemar con el humo. Pero esto es una tradición también que hay o mitos de que si el niño hace mañas, pues con el humo de esta yuca que están preparando básicamente para el masato, y pues usan unas frases como por ejemplo, dice Panajero Ishenka, Panajero Ishenka. Esto significa lleva todo lo que es su mañucera de la niña, ¿no? O el niño. Y le empiezan a, como dicen, quemar o vaporear, ¿no? Entonces, parte de esto también para poder entender un poco más el propósito de cómo, bueno, sobre el cocinar la yuca. ¿Dudas o preguntas? Ninguno. Carola, ¿usted tiene alguna pregunta o algo adicional de ello que quiere preguntar? ¿Ninguna? No, tanero. Cañero. Cabeza. Entonces, eso es, ¿no? El procedimiento, el proceso que estamos viendo acerca de la cosecha, la producción. Entonces, ustedes ya tienen una base para poder responder una pregunta, ¿no? Quizás por ahí les sale y dice, pues dígame cómo es el proceso de cocinar la yuca. Entonces, usted tiene que explicar detalladamente para que de esa manera les van a ayudar, ¿no? Vamos a continuar. En este caso, vamos a ver un poco más, bueno, vimos, ¿no? Acerca de la producción de lo que es la yuca, la cosecha y la siembra. Ahora que hace una pregunta. Jauka o canta kotari apankitero parenti. Entonces aquí la otra pregunta que sale es de que cómo es la siembra o cómo se siembra el plátano. Entonces la persona dice lo siguiente con la respuesta que le ha preguntado, le dice Akiyashitero moro aye obeshiki kamesa yetatsiri oshogantiari kamesa. Entonces la respuesta de estos dice, ¿no? ¿Cómo se siembra el plátano? Hacemos huecos, seleccionamos los mamones buenos para evitar plaga. Le dije, bien, gracias. Con, conforme con su explicación, ¿no? Dice, Kame Zapasonki, Aita Kantari. Y así sucesivamente, ¿no? La siguiente dice, Paita Pipankitiri Pinampiki. Esas preguntas pueden suceder en el transcurso de que ustedes puedan tomar una evaluación, ¿no? Entonces, por aquí ya estamos viendo el tema, ¿no? Como les explicaba, si un niño hace mañosera, qué tienes que explicar. Ahora, en este caso, hace una pregunta generalizada. Dice, ¿qué siembras en tu casa o en su casa, ¿no? Pero va a depender mucho a quién se está refiriéndose. Entonces la otra persona va a decir, no, no pankti parenti, no pankti shinki, kaniri, kemito, mapocha, a esa ti sanko. Entonces esta persona ya va a empezar a identificar, ¿no? Qué es lo que hay en la producción de su comunidad, para que de esa manera, pues la persona que le está evaluando le va a decir, no, ok, está bien, no hay problema, usted conoce sobre el cultivo de su comunidad. Eso es el objetivo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Para que ustedes al menos ya puedan tener una idea de cómo
a brindar una evaluación eficaz, ¿no? Y entonces, María, ¿está bien si usted empieza con la primera conversación? Ok. Hauka okan okanta kotari apankitero parenti. Continuamos, Carola. Akillatsitero omoro aye abetsiki. Ovechki. Kametsayetatsiri oshokan yari kametsa. Continuamos. Kametsa pasongi aitake okantari. Entonces, esa primera parte que hemos visto habla sobre la explicación, ¿no? De que cómo es una siembra o la producción de los plátanos. Entonces, en cuanto a estos, también hay lo que es el mito en cuanto a la luna. Entonces, si hay luna nueva, luna llena o cuarto menguante, entonces dicen, pues ahora ustedes no pueden sembrar, ¿no? Lo que es los plátanos en esta época, pero esta época sí puede sembrar. Entonces, todo eso va de acuerdo con el conocimiento de aquellos tiempos, ¿no? Serían tiempos antiguos de mis antepasados que explicaban de esa manera. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Ninguna? ¿O si tiene algo para aclarar, Carola, María? No, profesor. Pero claro, perfecto. Carola, usted empieza con la siguiente conversación. ¿Ya lo empieza, profesor? Usted empieza con la siguiente conversación que dice: ¿qué siembras en tu comunidad o ¿qué siembras en tu pueblo? Profesor, ¿yo empiezo? Sí, usted empieza con la A. Yo también Ah, tengo ya, porque no escucho bien la señal. Ya. Paita pipankitari pinampiki. Paita Pipankiri Pinambiki. Nopangiti parenti pinki kanili kemito Continuamos. He kametsatake pasonki. Perfecto. Entonces ahí vemos de cómo se está explicando en cuanto a qué productos hay en su comunidad. Por ejemplo, ahí pueden agregarlo, ¿no? Que ustedes saben, por ejemplo, cacao que es quemito. Bueno, sí hay quemito, ¿no? No pangiti parenti, shinki. Bueno, arroz en este caso nomás lo pueden poner arroz, ¿no? Y otras cositas que sí quizás ya producen ustedes adicional de lo que comúnmente hay, pero lo más común es la mayoría que he puesto, ¿no? Ya sea parenti, shinki, kaniri, mapocha o sanko, ¿no? Entonces ustedes pueden agregar ahí adicional de ello. Entonces pueden decir, bueno, esta fruta se produce en mi comunidad. Y continuaremos con una pequeña explicación sobre cómo es tu comunidad. Entonces, está bien, Carola, si usted puede hacer la pregunta y continuamos con María, que así sucesivamente vamos a explicar hasta el final.
Ya. Hawka o kantari pinang piki. Jauka o Cantari Pinampi. Chora, Puede volver nuevamente al audio. No lo escuché. voy a continuar, ¿verdad? Claro, usted sabe. Chora, pankotsi, oshitika kompiro, aisati koko, osheki, noshaninka. Kamesa paita timachiri pinang piki. ¿Recuerdas? Chora, Aquí hay que hacer una pequeña pausa porque necesitamos aclarar de que si es una pregunta, alzamos un poco más la voz. Kamesa, Paita Timatri Pinambiki. Entonces hay que darle esto a tono final, ¿no? Lo que se llega a saber. Solamente recordarlo. Continuamos. chora, nija, osheki shima, inchatomashi, osheki poshinirinsi, aisati chora kaniri, parenti kemito jero shinki. Continuamos. Kamesa pasón. Perfecto. Entonces, aquí también ya tienen una manera de cómo ustedes puedan expresarse en cuanto un pequeño conversatorio sobre tu comunidad. Si alguien lo pregunta por ahí, ¿no? Pues explícame un poco de tu comunidad, cómo es, qué es lo que hay. Entonces usted puede decir, ¿no? Algunos los puedes quitar o algunos que usted sabe que sí hay, entonces lo puede decirlo, ¿no? Y contarlo. Camexa, ¿hasta aquí dudas o preguntas? Tecatsi, Tekatsi, Camexa. Entonces vamos a ver el siguiente